Capítulo 2. Cosas a preparar antes del matrimonio, primera parte. Matrimonio. Un dominio inexplorado en mi vida anterior. La idea me ponía ansioso. Dejando de lado lo importante que era esto para mí, ¿de verdad podía simplemente casarme sin resolver los asuntos con mi familia primero? Pero ellos probablemente me perdonarían si el matrimonio fuera la razón de mi demora. Además, estaba esperando con ansias todo lo que involucraba un matrimonio. Solo pensar en hundir mis colmillos en esa dulce niña me hacía agua la boca, pero, por supuesto, dejaría que Sylvie estableciera el ritmo. Solo había un problema. Ahora que lo pienso, no sabía cómo funcionaba el matrimonio en este mundo. Nunca antes había visto una ceremonia de bodas. Paul no tuvo una cuando se casó con Lilia. Solo fue una fiesta de celebración a la que toda la aldea había sido invitada. Los nobles probablemente realizaban fiestas similares cuando un compromiso era anunciado. Pero yo nunca había visto una ceremonia de bodas real. ¿Qué significaba el matrimonio? ¿Qué se supone que debía hacer un hombre casado? Había pasado 16 años en este mundo, y aún no sabía algo tan básico. No, esperen. Estaba bien que no lo supiera. Podía aprender. Si yo no conocía la respuesta, simplemente podía preguntar. Comencé preguntándole a Zanova, un hombre de 26 años que ya estaba divorciado, al respecto durante la cena en la cafetería. Matrimonio, ¿eh? Cuando yo me casé, envié un obsequio que consistía de ganado, tropas, y comida a la familia de mi pareja, dijo Zanova. Era una costumbre en el reino de Sirone que el hombre enviara obsequios de celebración a la familia de la novia. Pero tú eres un príncipe, ¿no deberías ser tú el que reciba obsequios? Si eres o no de la realeza no tiene importancia. El hombre obviamente es quien debería enviar obsequios. En ese momento fue cuando Cliff intervino. Es lo opuesto en Milis. A la mujer se le da una dote para dársela al esposo. Durante el último tiempo él había estado cenando con nosotros con bastante frecuencia. Cliff no tenía muchos amigos, así que probablemente se estaba sintiendo solo. Dije. Pero en ese caso la familia de la chica estaría perdiendo mucho, ¿no? A cambio, el hombre está obligado a proporcionar asistencia si la familia de su esposa alguna vez la necesita. Entonces así funciona. Tanto Milis como Sirone parecían enfatizar una fuerte conexión entre las familias. Pero las costumbres matrimoniales varían según la raza, continuó Cliff. ¿Qué hay de los elfos?, pregunté. Yo todavía no me caso con Lise, así que no lo sé. Prometí esperar hasta que fuera capaz de remover su maldición. Pero ella no es como la gran mayoría de los elfos, así que dudo que sea tan insistente en mantener una tradición. Entonces él tenía un largo camino que recorrer. Ya habíamos hablado mucho, pero aún no había mención de una ceremonia. Estaba comenzando a pensar que el término no existía en este mundo. Entonces, si yo fuera a casarme con alguien, ¿qué necesitaría? Veamos. Primero que nada, una casa, ¿cierto?, sugirió Cliff. En efecto. Zanova asintió de acuerdo. ¿Qué, una casa desde el comienzo?, pregunté, un poco incrédulo. Claro, ¿por qué te casarías si ni siquiera tienes una casa? Un vistazo hacia Zanova, quien asintió ante las palabras de Cliff, fue suficiente para decirme que él creía lo mismo. Ahora que lo pienso, Paul se había mudado a la aldea buena cuando se casó. Hasta ese punto, él había sido un aventurero que vivía en una posada, y tuvo que rogarle a Philip por ayuda para obtener una casa y un trabajo estable. Además, las chicas no pueden entrar en el dormitorio de hombres. Normalmente, las parejas se casan y dejan los dormitorios, o postergan el matrimonio hasta que se gradúan. Ahora que él lo menciona, era verdad que no había escuchado de ninguna pareja casada viviendo en los dormitorios. Tampoco había un dormitorio especial para parejas casadas. Es una historia diferente si tu pareja es una chica de clase alta con su propia casa, pero si no es el caso, depende del hombre proporcionar un hogar, agregó Cliff. Parecía un poco injusto, pero podría simplemente serlo considerado normal en este mundo. En ese caso, era lógico que yo fuera el proveedor. De hecho, mi pareja podría estar decepcionada de no ser así. Entiendo. Entonces primero hay que conseguir una casa. Cliff dejó ver una expresión de sospecha en su rostro cuando dije eso. Espera un momento. Rudeus, ¿te vas a casar? Bueno, sí. ¿Con quién? Estaba bien que dijera el nombre de Sylvie. Es cierto, su identidad eventualmente sería descubierta, pero decidí mantenerlo en secreto por el momento. Con la persona que curó mi enfermedad. Ah, ya veo, ¿y su nombre?
Tengo que mantener eso en secreto por ahora, entiendo. Bueno, si de casualidad es una seguidora de Millis, házmelo saber. Soy conocido del obispo de la ciudad, así que podemos tener una ceremonia, siempre y cuando esté bien para ustedes que sea informal. Entonces la fe de Millis sí tenía una especie de ceremonia. Pero yo no era un creyente de Millis, y estaba seguro de que tampoco lo era Sylphie. Maestro, si carece de fondos, no dude en pedirme, ofreció Zanova. No, no. Sentiría mucha vergüenza haciendo algo así. Aunque puse un rostro masculino para decir eso, no tenía idea de cómo era el mercado inmobiliario en los alrededores. Esperaba que mis ahorros fueran suficientes. En cualquier caso, mañana iré a dar un vistazo a las casas disponibles. Si parece que no puedo hacerlo por mi cuenta, puede que pida tu ayuda, por supuesto. Puedo permitirme comprar incluso la casa más grande de esta ciudad, así que no debe preocuparse en lo absoluto, dijo Zanova con una sonrisa. Las personas de la realeza, incluso aquellas de países pequeños, estaban en un nivel completamente diferente de nosotros los normales. Al día siguiente fui a la inmobiliaria. El señor feudal de la región generalmente era quien ofrecía las propiedades a los residentes, pero no había un señor regional en Saria. En cambio, las tres naciones mágicas y el gremio de magos administraban conjuntamente el territorio a través de la creación de una inmobiliaria que resolvería cualquier problema en relación a eso. En cuanto a cuáles podían ser estos problemas, no tenía idea. Yo me refería a ella como una inmobiliaria por conveniencia, pero su nombre oficial era Oficia de Manejo del Territorio. Ellos lidiaban con la compra y venta de casas vacantes, como también la entrega de permisos para que las personas construyan en terrenos vacíos. Cuando le dije al recepcionista que quería una casa, se me entregó una lista. La información acerca de las casas disponibles estaba catalogada en cada página: dirección, tamaño del terreno, tamaño de la casa, número de habitaciones, y el precio. Había una gran variedad, desde construcciones de una sola habitación hasta verdaderas mansiones. Para ser honesto, no tenía idea de cuán grande debía ser la casa que compraría. Algo con un jardín y espacio para un gran perro podría ser lo mejor, o tal vez un departamento en la ciudad. A mí no me importaba vivir en un lugar pequeño, pero Sylphie era el guardaespaldas de la princesa, y para colmo una buena amiga suya. Eso quería decir que la princesa vendría a visitarla en ocasiones, y no podíamos estar viviendo en un departamento barato si la realeza venía de visita. Dicho eso, mis ahorros actuales no cubrirían el precio de una elegante residencia de la clase adecuada para la nobleza. ¿Tal vez debía aceptar la ayuda de Zanova? No, me sentiría incómodo de usarlo como cajero automático. Después de todo, podía comprar una casa decente con lo que tenía. Tal vez debía haber traído a Sylphie conmigo. ¿No las compras importantes como esta debían ser discutidas con tu pareja? Pero en este mundo, aparentemente era el hombre quien compraba la casa y le daba la bienvenida a la mujer una vez en ella. Sylphie podría pensar que yo era patético si no podía hacer esto por mi cuenta. Al menos tenía que demostrarle que era confiable. Así que una casa barata y grande con muchas habitaciones. Busqué a través de la lista para encontrar algo así. Una propiedad ubicada en el mismísimo fondo de la lista llamó mi atención. Una hoja desgastada y descolorida promocionaba lo que parecía ser alguna especie de mansión. Estaba ubicada en una esquina del distrito residencial, lo cual quería decir que no estaba muy lejos de la universidad. Por el precio que tenía, podía comprarla y todavía quedarme con algo de dinero. La única desventaja era su antigüedad. ¿Qué hay de esta? ¿Por qué es tan barata? El empleado al que le pregunté me dio una sonrisa incómoda. Para ser honesto, esa mansión está embrujada. Embrujada. Se dice que puedes escuchar un crujido en medio de la noche, pero si buscas la fuente, no encontrarás la causa. El dueño anterior lo atribuyó al sonido del viento, pero entonces, al día siguiente, fue brutalmente asesinado. ¿De verdad? Por otro lado, las historias acerca de mansiones malditas acechadas por espíritus malignos eran algo común. No realizaron un exorcismo. Realizamos una solicitud al gremio de aventureros, pero la primera persona que tomó el trabajo también fue brutalmente asesinada. Nadie más quiso tomar el trabajo después de eso. Él a continuación mencionó que la solicitud que habían hecho era de rango E, quisieron subir el rango, pero no habían sido obtenidos los fondos necesarios. Agreguen la existencia de algo de tensión entre ellos y el gremio de aventureros, y los factores complicados harían lo suyo. ¿Qué hay del gremio de magos? Ellos dijeron que los asuntos inmobiliarios no estaban en su jurisdicción, que debíamos resolverlo por nuestra cuenta.
¿Qué tal si yo fuera capaz de purificar satisfactoriamente el lugar? Me lo darían gratis. El empleado me miró como diciendo, ¿de cuál estás fumando? Lo siento, dije. Entonces, ¿qué hay de un contrato provisional? Iré a revisar el lugar por mi cuenta durante los próximos días. Si decido que me gusta, entonces oficializaremos la compra. Eso está bien para ustedes. Entonces, por favor, escribe tu nombre aquí. Fracasé en mi intento de regatear, pero continué de todas formas, escribiendo mi nombre donde se me dijo. Había un lugar donde podías poner a un garante, así que decidí poner los nombres de la princesa Ariel y Badigadi. Después firmé. Luego de darle un vistazo, el empleado se puso pálido y fue hacia la parte de atrás. Casi inmediatamente apareció alguien que se veía como el gerente, sobándose las manos. Debo ser muy famoso para recibir esta clase de trato al solo escribir mi nombre. Esperen, ¿esto tal vez era el efecto de usar los nombres de la princesa Ariel y Badigadi? O quizás una combinación de los tres. Después de una pequeña discusión, logré reducir satisfactoriamente el precio de lista a la mitad. Aparentemente, yo me había convertido en una especie de cliente VIP a pesar de no tener la intención de convertirme en uno. Un par de días después, llegué a la mansión en cuestión. Había sido construida hace más de 100 años, pero el edificio mismo se veía sólido. El poder mágico era imbuido en todo tipo de cosas en este mundo, así que tal vez había algo en la estructura que la protegía del paso del tiempo. La estructura de la mansión estaba construida de lodo y piedra, con un piso de madera. El moho y las hiedras estaban creciendo a través de las paredes, pero aparte de eso era hermosa. Yo me había imaginado algo más dilapidado. Entramos, Zanova, Cliff Senpai. Puede que sea un aventurero de rango A, pero no era lo suficientemente engreído como para entrar solo a un lugar desconocido y posiblemente embrujado. Le había pedido a Zanova que me acompañara y actuara como mi confiable escudo. Si una muñeca de cabello rojo sosteniendo un cuchillo aparecía de la nada para atacarnos, él se encargaría de eso rápidamente. Cliff había tenido esa mirada en sus ojos como diciendo que quería venir, así que también lo invité. Él era un genio en la magia divina de nivel avanzado, así que, si nos enfrentábamos contra monstruos del tipo espíritu maligno, él definitivamente sería de ayuda. Es una casa decente. Se ve un poco pequeña, pero supongo que el tamaño es apropiado, comentó Zanova. Cliff no estaba de acuerdo. ¿No crees que esta casa es demasiado grande para solo 2 personas? Sabes que puedes comprar algo más pequeño para comenzar, y guardar dinero para mudarte cuando se vuelva demasiado pequeña. Si colocaba ambas opiniones en la balanza, obtendría que este lugar era del tamaño adecuado. Gracias a sus circunstancias especiales, este lugar no fue muy costoso. Ahora bien, entremos. Si usted está bien con este lugar, maestro, entonces no tengo nada más que decir al respecto, dijo Zanova mientras guiaba el camino valientemente. Él estaba sosteniendo una porra, un arma que yo había preparado para él. Supuse que no era sabio entrar desarmados, pero como el propio Zanova había admitido, su fuerza sobrehumana provocaba que rompiera cualquier arma en sus manos. Así que usé mi magia para crearle una porra. Si él la rompía, al menos había sido gratis. Cliff estaba en medio. Él estaba sosteniendo una vara de apariencia costosa con fuerza entre sus manos mientras miraba de un lado a otro, revisando el área. Cliff probablemente estaba tratando de estar en guardia, pero para mí solo se veía aterrado. Finalmente, yo me encargué de la retaguardia, proporcionando habilidades ofensivas desde mi posición. En este grupo, lo más importante era proteger a Cliff, ya que él era nuestro sanador y también podía proporcionar algo de apoyo. Como el miembro más experimentado de nuestro equipo, lo más seguro era tenerme a mí cuidando nuestras espaldas. Avanzamos a través del camino pavimentado de piedra y llegamos a la entrada. Las puertas de madera estaban agrietadas y la bisagra de un lado estaba rota. Eso tendría que ser reparado. No creo que lleguemos a pisar alguna trampa, pero, aún así, procedan con extremo cuidado, les advertí, activando mi ojo de la premonición. Sí, maestro. Zanova puso su mano sobre la perilla, y después la arrancó completamente de la puerta. Sin siquiera dudarlo. Oye, no empieces a romper cosas, le advertí. Me disculpo. La puerta estaba atascada y no quería abrir. Estoy seguro de que habría tenido que repararla de todas formas. Bueno, pero la próxima vez dímelo, bien. Sí, maestro, respondió Zanova. Al menos él lo compensaba con sus buenos modales. Finalmente entramos a la casa. El primer espacio era el vestíbulo. Ante nosotros, una escalera daba hacia el siguiente piso, con puertas hacia la izquierda y la derecha.
Pasillos daban hacia lo profundo de la casa hacia ambos lados de la escalera. No había mucho polvo, así que la inmobiliaria debe haber estado limpiando el lugar periódicamente. Puede verse como una casa embrujada desde el exterior, pero ahora que estábamos adentro, podía ver que tenía una iluminación natural excelente. Este era un buen lugar. Maestro, ¿cómo debemos proceder? Comenzaremos en el lado derecho del primer piso. Revisaremos a través de cada una de las habitaciones. No creo que haya trampas, pero es posible que ya sea el suelo o techo estén podridos, así que cuiden sus cabezas y pies. Entendido, asintió Zanova. Cliff giró su cabeza para mirar hacia mí. Ese sí que te estás tomando esto en serio. Bueno, soy un aventurero de rango A, dije. Ese sí, tienes razón, no. Cliff parecía estar nervioso por algo. Ahora que lo pienso, él había ido a una aventura envidiable con el Inalise el otro día, ¿no? Me pregunto cómo le fue. Así, ¿y cómo le fue en la aventura del otro día? Ellos me humillaron completamente. Bueno, son aventureros de rango S. Los miembros de liderazgo escalonado probablemente no habían sido tan duros con él. Después de todo, ellos habían sabido que estaban lidiando con un novato. Cómo la persona recibiendo esas críticas decidía interpretarlo era un asunto diferente. Cliff era un autoproclamado genio. Él probablemente nunca antes había tenido a alguien destacando sus errores. ¿Qué debería estar haciendo? Si nos encontramos con un enemigo, use magia divina básica para atacarlo. Entiendo. Pero, ¿qué tal si no es un espíritu?, preguntó él. En ese caso, solo permanezca atrás. Ya sea Zanova o yo nos encargaremos. Cliff se vio un poco molesto en el momento que dije eso, así que sabía que lo mejor era continuar mi explicación. Su magia es tan fuerte que podría dañar la casa. Afortunadamente él parecía satisfecho con esa explicación. Lo mejor era que un novato como él se concentrara en una sola cosa a la vez. Zanova, existe la posibilidad, aunque minúscula, de que haya un monstruo rondando por aquí que pueda usar magia. Mantente en guardia, déjelo en mis manos. Para mi sorpresa, Zanova estaba completamente tranquilo. Él tenía el espíritu de un guerrero, lo cual era tranquilizador. La puerta hacia la derecha daba hacia una espaciosa habitación con el área del piso de alrededor de 20 tatamis. Había mucha luz del sol, y una gran chimenea. Podía ser ya sea el comedor o la sala de estar. La chimenea fue lo que llamó mi atención. Cliff Senpai, esta chimenea es un implemento mágico. No estoy seguro. Le daré un vistazo. Cliff trató de mirar en su interior. Espere. Podría haber algo ahí dentro. Lo detuve, examinando yo mismo la chimenea. Había algo extraño, pero no pude descubrir lo que era. Los vientos gélidos de este lugar convertían a la chimenea en una necesidad. Si esta fuera mágica, podría calentar toda la casa. Si no lo era, consideraría remodelarla. A pesar de que me costaba renunciar a la idea de Sylphie y yo abrazando nuestros cuerpos desnudos en busca de calor, lanzaré algo de aire a través de ella. Si hay un monstruo en su interior, podría salir volando hacia nosotros, así que permanezcan alerta. Habiendo advertido a los dos, conjuré magia dentro de la abertura de la chimenea, azotándola con una gran ráfaga de viento. Nada sucedió. Agudicé mi oído, pero no pude sentir ningún movimiento. Cayó algo de hollín, pero eso fue todo. También podía enviar algo de fuego a través de la chimenea, pero si estaba dañada de alguna forma, la casa podría incendiarse. Por el momento, metí mi cabeza dentro de la chimenea para dar un vistazo. Podía ver el cielo, aunque distante. Solo para estar seguro, usé fuego para iluminar mis alrededores. No veía nada arrastrándose en el interior. Probablemente era seguro. Entonces se lo dejo a usted, Cliff Senpai. Bien. Él revisó el interior de la chimenea e inmediatamente encontró un círculo mágico. No era de sorprender, dado que él había estado investigando incansablemente implementos mágicos y maldiciones el último tiempo. ¿Se ve utilizable?, pregunté. No puedo decirlo con seguridad hasta que la enciendas, pero parece intacta, destacó Cliff. Bien. Muy bien. Se lo agradezco. Yo asentí, y continuamos hacia el siguiente espacio, el más profundo hacia la derecha de la entrada. Tenía pisos de piedra y algo como un horno, así que muy probablemente era la cocina. Había un pedazo roto de tela tendida en el suelo junto a dicho horno. Cuando la levanté, descubrí que era un delantal roto. Tal vez Sylphie cocinaría aquí para mí, desnuda excepto por un delantal cubriéndola.
Eso me daba una idea muy excitante para el futuro. No, olvida eso, me dije a mí mismo. Estábamos aquí para exorcizar a un espíritu maligno, o sea lo que sea que estuviera rondando este lugar. Este no era el momento para levantar la tienda en mis pantalones. Busqué dentro del horno y de cualquier otro lugar donde podría esconderse un ser vivo. Bien, no hay nada fuera de lugar aquí. Sigamos. Descubrimos una puerta que daba hacia el sótano detrás de la escalera, pero decidimos guardar eso para más tarde. Seguimos avanzando en dirección contraria a las manecillas del reloj a través de cada espacio del primer piso y no encontramos anormalidades. Había algunos lugares donde el polvo se había acumulado, pero la casa estaba en tan buenas condiciones que no creerías que había sido construida hace 100 años. Tal vez el dueño anterior le había hecho algunas reparaciones o algo así. Entonces este es el último. Habíamos terminado de investigar todo el primer piso. A partir de la distribución, sabía que ambos lados de la mansión eran idénticos como un espejo, excepto que el espacio correspondiente a la cocina en el ala izquierda no tenía un horno. Tal vez era usada para otro propósito aparte de cocinar, como una lavandería. En cualquier caso, por ahora la llamaríamos cocina. 2 cocinas, 2 habitaciones grandes, 4 pequeñas, 2 baños. Era casi como si 2 casas hubieran sido fusionadas en una. La única escalera estaba en el vestíbulo. ¿Cuál es el escondite más probable de los espíritus malignos, el sótano o el segundo piso? Yo creo que el sótano, dijo Zanova. Yo apostaría por el sótano, dijo Cliff. Ya que estábamos de acuerdo, decidí dirigirme primero hacia el sótano. La puerta, la cual estaba ubicada detrás de las escaleras que daban hacia el segundo piso, daba hacia otro tramo de escaleras en dirección del sótano. Encendí las lámparas que teníamos y se las entregué a Zanova y Cliff. Yo estaré vigilando desde el medio con mi ojo demoníaco. No suelten sus lámparas, incluso si creen que estamos en peligro. No puedo proporcionar apoyo en la oscuridad. Ja ja ja, yo soy un niño bendito. No hay nada que temer, declaró Zanova mientras bajábamos las escaleras. Esa fue una bandera de muerte garantizada. Sé más cuidadoso, me aconsejé internamente. Nunca se sabe si una flecha será disparada en tu dirección cuando abras una puerta o no. Aunque, conociendo a Zanova, rebotaría en su cuerpo con un sonido metálico. Llegamos a una puerta que daba más profundo hacia el sótano. No hay nada aquí. Había varios estantes de madera vacíos, pero aparte de eso se veía como un área de almacenamiento sin usar. Iluminé los alrededores con mi luz, pero no sentí nada rondando. Había una especie de mancha en la pared, pero no se parecía en nada a un humano. Los bordes del yeso se habían podrido un poco, pero eso era todo. Tendría que reemplazarlos más adelante. No había monstruos. Era un poco decepcionante. Bien, ahora vamos hacia el segundo piso. Salimos del sótano y regresamos a la entrada. Desde ahí, subimos el tramo de escaleras hacia el segundo piso. La madera bajo nuestros pies ni siquiera crujía demasiado. El segundo piso también era completamente simétrico. Al fondo de cualquier ala había una habitación conectada con un dormitorio interior. Aparte de eso, además había un buen número de habitaciones adicionales, cada una de alrededor de 6 tatamis de tamaño. Eso sumaba 6 habitaciones en total, 4 de ellas habitaciones pequeñas, y 2 de tamaño medio, las cuales eran de alrededor de 12 tatamis de tamaño. Las últimas estaban conectadas a habitaciones interiores. Finalmente, también había un balcón. Vamos a poner una cama grande en esta habitación, decidí. Una lo suficientemente grande para que duerman 3 personas en ella. 2 camas normales colocadas juntas también podrían estar bien. No, esperen, si la cama fuera pequeña, tendrías que acurrucarnos para dormir, lo cual no sería malo. Entonces, al despertar, tendría su calidez justo a mi lado. Y sus pequeños pechos estarían constantemente a poca distancia. No era nada malo. En cualquier caso, la cama era importante. Después de todo, la estaríamos usando cada día, y no me refería solo al sexo. Las personas tienen que dormir, ¿saben? Cliff Senpai, Kuke, ¿encontraste algo? ¿Cree que una cama grande sea lo mejor para una pareja casada? Cliff se quedó en silencio por algunos segundos, aparentemente reflexionando al respecto. Después él tomó una bocanada de aire, para finalmente suspirar. Ah, es típico de ti. Sí, ese es un aspecto importante de la relación. Pero no le harás justicia a tu pareja si eso es lo único que te preocupa, ¿o? Bueno, sí,
Supongo que tiene razón. Por alguna razón, sus palabras fueron convincentes, probablemente porque le estaba hablando a partir de la experiencia. Fácilmente podía imaginar a Elinalise abalanzándose sobre él, con sus ojos llenos de lujuria en el momento en que ambos se quedaran solos. Así que tomaría en serio lo que dijo. Supongo que escogeré la cama más grande. Fiu, nada aquí, dije, dejando salir un suspiro después de revisar la última habitación. Entonces asumo que pasaremos la noche aquí. Tal como estaba planeado, dijo Zanova. Sí. Cuento con ustedes. Yo había querido revisar la casa antes de tiempo solo para estar seguro, pero la verdad no había esperado nada de ello. De acuerdo a las historias, el espíritu solo se mostraba a sí mismo de noche, acompañado de un sonido de crujido. Era espeluznante. Probablemente solo era un monstruo que estaba ocupando el lugar, pero en cuanto a qué clase de monstruo, no lo sabía. No creía que fuera muy poderoso, considerando que estábamos en medio de una ciudad. Por otro lado, los aventureros de rango bajo que fueron enviados a limpiar la casa habían sido brutalmente asesinados. No podíamos bajar la guardia. Tal vez la verdad en realidad era simple, por ejemplo, bandidos usando la casa como una guarida. El sonido de crujido podría ser causado por ellos tomando la manilla de la puerta frontal. No, la puerta frontal estaba rota. ¿Entonces tal vez la puerta trasera? Pero no había ninguna señal de alguien viviendo aquí en lo absoluto. Sí, estaba confundido. Tal vez también debía haber traído a Elinalise y los demás. Ella había visto mucho en su larga vida, podría haber sido capaz de ayudarnos. Aunque ahora que mi pequeño estaba de vuelta en las andadas, no tenía la confianza de que estar cerca suyo no fuera a excitarme. Podía imaginármelo, yo haría guardia en medio de la noche, y una sombra se abalanzaría sobre mí, susurrando tentaciones en mi oído. Pero Cliff está durmiendo justo al lado, diría yo. Y ella respondería, ¿y qué? Permanezcan alerta, declaré mientras estábamos de pie en el área de recámaras del segundo piso. El espíritu podría no aparecer de inmediato, así que pasaremos la noche aquí. Estoy preocupado por Julie. Estoy preocupado por Elinalise. Julie era una niña lista. Ella conocía su posición como esclava, y no iba a provocar imprudentemente a nadie, no cuando estaba viviendo en una sección del dormitorio ocupada principalmente por los nobles. Zanova no tenía razón para preocuparse por ella. Elinalise, por otro lado, era tanto popular como caprichosa. Ella bien podría usar la ausencia de Cliff para tener una aventura. Mis pensamientos me llevaron a Sylphie, quien probablemente estaba ejerciendo una vez más como el guardaespaldas de la princesa, tal como siempre. No había nada de qué preocuparse. Esperen, si le dije que iba a salir el día de hoy, pero no mencioné que pasaría la noche afuera. ¿Qué tal si ella iba a mi habitación para hablar antes de dormir, y yo no estaba ahí? Ella podría quedarse en ese frío pasillo, esperando por mí, y murmurando para sí misma, Rudy se está tardando. El sol está a punto de ocultarse, intervino Zanova. Podía ver el sol del atardecer reflejándose en la ventana de la habitación. Si me iba ahora, ya sería de noche para el momento que llegara al campus. Sylphie probablemente ya habría regresado al dormitorio de mujeres. Incluso si no le decía nada directamente, al menos debía dejar una nota en mi puerta, diciendo que no estaría ahí esta noche. ¿Cierto? Muy bien, hagámoslo. Hagámoslo ahora mismo. No, esperen. ¿Qué tal si estos dos terminaban muertos mientras yo no estaba? Eso no sería bueno. Después de todo, yo era el líder de este grupo. Solo cálmate, me dije a mí mismo. No era tan urgente. Siempre y cuando le explicara todo después, Sylphie lo entendería. Aunque, esperen. Había escuchado algo acerca de esto hace mucho tiempo. Que todas las ocasiones en una relación en las que terminabas diciendo, solo esta vez tendían a acumularse, finalmente llevando a una ruptura entre tu compañera y tú. Mierda. Ahora tenía un mal presentimiento al respecto. La solución era evidente, levantar mi propia bandera de muerte intencionalmente. Zanova, sí. ¿Qué sucede? Me casaré una vez que terminemos esta misión. En efecto. Vamos a terminar con esto rápidamente para poder tener una gran celebración aquí, dijo Zanova, con su cabeza ligeramente ladeada mientras asentía. Esperen. Ahora que finalmente lo había dicho, mi sensación de ansiedad se había vuelto peor. Si decía algo como, sí, una celebración, eso es justo lo que necesitamos. En respuesta, tenía la sensación de que no sobreviviría lo suficiente para casarme.
Tal vez debería poner algo duro en mi bolsillo del pecho solo por si acaso. A pesar de que no tenía un bolsillo en el pecho. Si una bala de una Magnum 357 venía repentinamente volando hacia mí, no tendría forma de detenerla. Cliff se unió a la conversación una vez más. Asegúrate de invitarnos a Lise y a mí. Por supuesto, ¿por qué no los invitaría? Solo me estaba asegurando. Una cosa es que yo sea olvidado, pero estaría triste de ver qué le pase a ella. Cliff ciertamente no sabía leer el ambiente, lo cual probablemente era la razón de que siempre terminara excluido de esta clase de reuniones. Pero me aseguraría de invitarlo, y por supuesto también a él y a Lise. En fin, ya me estaba cansando de esta fiesta de las salchichas. Quería terminar pronto con esto para ir a casa y tocar a Sylvia y sus pechos. No, concéntrate. Más tarde podía tocarla tanto como quisiera. El día se convirtió en noche mientras estaba ocupado con estos pensamientos. Mientras tanto, en el dormitorio de mujeres, Sylvia ya se había enterado de que Rudeus había ido a comprar una casa. Ella actualmente estaba en su cama, con sus brazos alrededor de su almohada, y girando mientras fantaseaba acerca de las posibilidades.